Hoy, día 13 de Elul, Yud Gimal Elul, es el día del fallecimiento de Morenu Rabbenu Agaon Agadol, Rabban Shel Kol Bnei Agolá, Rabbenu Yosef Haim Ben Arab Eliyahu. Es el día de su fallecimiento hoy, 13 de Adar. Zehuto Yagen Alenu, por honor a Marana Ben Ishai, quiero decir unas palabras, quiero contar la historia, el resumen de la historia de su vida, de este gran personaje histórico, este Gaon Adir, esta persona que Kedoshá Beteorá, Marana Ben Ishai. Quiero resumir un poco sobre su vida. Cuentan de que un año antes de que nazca el Ben Ishai, antes que todo, él viene de familia de Jajamim Gedolim. Su abuelo se llamaba Rabbenu Moshe Haim, un Jajam muy importante, muy grande en Bagdad, muy grande. Siempre que el Ben Ishai lo menciona en su libro Ben Ishai, cuando habla de su abuelo, dice con mucho kabod sobre quién era Rabbenu Moshe Haim. Siempre que lo menciona, lo dice con mucho kabod. Era un Jajam muy grande, muy especial. Rabba Gaon, Rabbenu Moshe Haim, así siempre dice el Ben Ishai, cada vez que lo menciona. Rabbenu Moshe Haim, que era el Jajam de Bagdad, tuvo a Rabbi Eliyahu, el padre del Ben Ishai, hijo de Rabbenu Moshe Haim, también fue Jajam en Bagdad, Jajam grande. Y cuentan de que un año antes de que nazca el Ben Ishai, la esposa de Rabbi Eliyahu, la madre del Ben Ishai, había ido a ver a Rabbi Yaakov Abu Hatzira, el famoso Abir Yaakov. Rabbi Yaakov Abu Hatzira fue a verlo y le dijo que en un año iba a tener a su primer hijo y que iba a ser una luminaria de Am Israel, que iba a ser un también jajá muy grande, que con su Torah iba a iluminar a todo el mundo. Y así fue. Al año siguiente que había ido la mamá con el Abir Yaakov, Rabbenu Yaakov Abu Hatzira, nace justamente el Ben Ishai Akadosh, Rabbenu Yosef Haim. Y cuentan de que a la corta edad, dice, parece que a los 7 años de edad, ¿sí? A los 7 años de edad el Ben Ishai estaba con su hermana, estaban asomándose en la bodega, algo así dice, en el Martef. Y la hermana, como vacilando ahí junto a un pozo, la hermana lo empujó y se cayó hacia el pozo, cayó dentro del pozo, un pozo de agua. Y rápidamente la hermana eso fue como vacilada de niños, fue rápido a avisarle a su mamá: mi hermano se cayó al pozo. Fueron rápido, lo sacaron y el Ben Ishai lo revivieron porque ya no podía ni respirar y pudieron, Baruch Hashem, por medio de Nisen y sin milagros, regresar su Neshama. Ya estaba ahogado. Y Baruch Hashem, Benisen y Sim, regresó el alma del Ben Ishai a su cuerpo, lo pudieron revivir a su corta edad de los 7 años. Y dice ahí de que el Ben Ishai, a esa edad, cuando le regresa la Neshama y sobrevive, digamos, de esa mamá, ya estaba muerto, estaba ahogado, le regresaron su vida, y él en ese momento, Kibel al Atmo de niño, recibió sobre sí que va a dedicarse al 100% totalmente a la Torah Kedoshá. Va a dedicarse a estudiar Torah toda su vida, pero dedicación completa. Y así fue que primero que todo empieza a estudiar con su tío, el hermano mayor de su madre del Ben Ishai, llamado Rabbi David Hai Meir Yosef. Rabbi David Hai Meir Yosef, así se llamaba el Jajam. Era de su tío, hermano de la mamá, y el hermano mayor, un Jajam importante. Fue el primero que le empezó a enseñar Torah a Rabbenu Yosef Haim al Ben Ishai. Y después de ahí, ese fue su primer Jajam. Después de ahí se fue a la yeshiva a estudiar aquí hay dos, hay quien dice que se llamaba Rabbi Abdallah Lasomech, parece que así se llamaba. También está escrito por otro lado que se llamaba Rabbi Obadiah Somech. Rabbi Obadiah Somech, Rabbi Abdallah Lasomech, empezó a estudiar con este Jajam, un Jajam importante, en su yeshiva, y empezó a hacer su talmid, el más brillante, el Ben Ishai. Se dedicaba mucho y le echaba muchas ganas.
Y así pasaron los años estudiando en la yeshiva de Rabbi Abdallah Somech. Y parece que a sus 14 años de edad, del Ben Ish Hai, ¿sí? Le mandaron una carta al papá, Rabbi Eliyahu de Jerusalén, los Jajamim de Jerusalén, le mandaron una carta de una she'elá, parece que era sobre Trogim, una she'elá a el papá, Rabbi Eliyahu, y el papá, estaba ahí el Ben Ish Hai, estaba su hijo Yosef Haim ahí, al lado. El papá vio la she'elá y empezó a analizar en los farim, empezó a revisar, y cuando vio, Yosef Haim era todavía un niño, 14 años de edad, vio la she'elá, y él directamente contestó la respuesta exacta y clara sobre esa pregunta complicada que le habían mandado a su padre, a Rabbi Eliyahu, y mandó esta teshuvá, esta contestación a los Jajamim de Jerusalén. Cuando vieron ellos la respuesta de que el hijo de Rabbi Eliyahu les contestó, se impactaron de la grandeza de la Jojomá, de cómo puede ser que este muchachito pudo contestar la she'elá que tenían ellos. Después de unos días llega la respuesta del papá también, de Rabbi Eliyahu, y le mandan a decir al papá: no te preocupes, ya nos contestó tu hijo antes que tú. Increíble la grandeza. Desde ese momento se dieron cuenta del Geonut y el Gadlut que tenía Rabbi Eliyahu, un hijo brillante que le pasaba por encima a Rabbi Eliyahu, este muchachito Yosef Haim. Después de años, él se manda a hacer en su, ¿cómo se llama? En su azotea arriba, se hizo un cuartito ahí en la azotea, se hizo un cuartito, en la azotea de su casa se hizo un cuartito y se dedicó, salió de la yeshiva, ve a Leitbodet Sham, se fue ahí, dice que se fue a Leitbodet a estudiar Torah él solito, muy fuerte, muy fuerte. Ahí fue donde llegó a un nivel muy grande de Torah, en afilu cosas ya, meterse cosas de Kabbalah, se metió muy fuerte a los estudios en el cuartito que se hizo arriba en la azotea. Y a los 18 años de edad del Ben Ish Hai, su jajam, nada más que su jajam Rabbi Abdallah Somech, quiso tomar al Ben Ish Hai como hatán para su hermana de Rabbi Abdallah Somech, la hermana de su jajam, que se llamaba Rahel, que era una tzadeket muy grande, hija de Rabbi Yehuda Somech. Llegó Rabbi Abdallah Somech y quiso hacer el shidduch entre su alumno brillante Rabbenu Yosef Haim y su hermana Rahel. Hizo el shidduch, se casó Rabbenu Yosef Haim con la hermana de su jajam Rabbi Abdallah Somech, la hija de Rabbi Yehuda Somech, y creció mucho, pero mucho más en Torah, y siguió más y más creciendo en Torah, en Yirat Shamayim, en Kedushá, en Tahará. Y así pasó los años. Cuentan de que a su edad, como a los 24 años de edad, Taf Resh Yutet era 1859. Él nació, el Ben Ish Hai, no dije, él nació, hay Mahloket, está escrito en un libro, dice que nació en 1832, en otro lugar dice que nació en 1833, y aquí en su enciclopedia del Ben Ish Hai trae que nació en 1835, parece que es la más acertada, porque aquí es donde más se fijan en los detalles de su vida. 1835 parece que fue cuando nació Ben Ish Hai, y en 1859, que era el 7 de Elul, fallece Rabbi Eliyahu, su papá del Ben Ish Hai. Él tenía la edad, según eso, la edad de 24 años. A su edad de 24 años fallece su papá, que nada más vivió 52 años de edad, Rabbi Eliyahu. Y en el séptimo día, justamente esto es un dato muy importante, el 7 de Elul fallece el papá. El séptimo día, que era el 13 de Elul exactamente, Rabbenu Yosef Haim, su hijo, le hace un esped al papá y habla de una forma impresionante en el esped. El 13 de Elul de 1859 exactamente, y cuando vieron, se enamoraron, de por sí ya conocían desde que contestó esa carta a los Rabbanim de Jerusalén, ya desde ahí empezaron a hacerle shelot y nunca contestó
nunca, ¿cómo se dice? Nunca dejó sin contestar lo que le preguntaban. Ya era una persona que era sabido que iba a ser un Gadol Atzum, un Gadol Ador. Y a esa corta edad, 13 de Elul 1859, que falleció su papá a sus 52 años, Rabbi Eliyahu, él tenía 24 años, recibe el cargo de, le dan a él, dicen, tú vas a lemalé me como de tu papá, tú vas a llenar ese hueco de tu papá, tú vas a ser el jajam, el que va a tomar su lugar, Rabbi Eliyahu. Y así fue, lo nombraron como el jajam, pero dice que era extraoficial el jajam de Bagdad, porque al parecer tenían otro jajam que habían puesto, y pero él extraoficialmente, él era realmente el jajam, el que le iban más a preguntar a él realmente, pero él era como el darshan, el que estaba en el Bet Knesset del papá y el que daba las derashot, etcétera, y es lo que oficialmente era, y extraoficial él era el jajam de Bagdad. Y cuentan de que él en Shabbat Kodesh, todos los Shabbatot, 3 horas antes de Tefilat Minha, en Shabbat, daba una derashá de 3 horas sobre la Perashat Shavua y Divrei Agadá y cosas de Sipurim muy atractivos, y luego metía también a la Jot. Era una derashá muy completa de 3 horas sobre la Perashat Shavua, con Divrei Agadá, con Sipurim y con Alajot. Todo, cada semana 3 horas. Dice que se repletaba el knis, era un knis que en este Bet Knesset donde él daba la derashá, se repletaba, se llenaba de muchísima gente, o sea, estaba tapizado de gente cada Shabbat que venían a escuchar su derashá. Filu dice de que en el patio también había gente que querían escuchar, se repletaba para escuchar al Ben Ish Chai sus derashot de 3 horas cada Shabbat. Después de eso, parece que en el año, dijimos, él tomó el cargo en 1959, 10 años después, 1869, 10 años después de que ya tomó el cargo de su papá, él viajó a Eretz Israel y fue al Keber de Benayahu ben Yehoyadá. Benayahu ben Yehoyadá era el Zar Tzabá de Shelomo HaMelech, era el ministro de guerra, el jefe de guerra de Shelomo HaMelech, y aparte era el Ab-Bed-Din, era el Rosh, el Ab-Bed-Din del Sanedrín, era justamente Benayahu ben Yehoyadá, un tzaddik y talmid jajam muy grande. Y el Ben Ish Chai sintió una conexión muy especial cuando fue a su kever, sintió y se dio cuenta que él era reencarnación de Benayahu ben Yehoyadá, lo sintió, tuvo un argashá el Ben Ish Chai, y se dio cuenta que él era reencarnación de Benayahu ben Yehoyadá, y por lo tanto cuando hizo sus libros, hace varios libros sobre la Gemara, hace libros sobre Alajá, hace libros sobre Derashot, la Torah, muchísimos libros, y a todos sus libros le llamó como el pasuk que habla sobre Benayahu ben Yehoyadá. Dice, a uno le puso Benayahu, al otro le puso Ben Yehoyadá, Ben Ish Chai, que es el libro famoso, Ben Ish Chai, su libro más famoso, Ben Ish Chai, Rab Pealim y Kapziel, todo fue del mismo pasuk, las palabras que trae el pasuk sobre Benayahu ben Yehoyadá. Y bueno, así fue creciendo el Ben Ish Chai, y trae de que al final de sus años, esto fue en 1969, dijimos, 10 años después de que tomó el puesto. Ya después, parece al final de sus años, viaja él a Eretz Israel. Bueno, antes de eso, parece que lo querían al Jajam, a Rabbeinu Yosef Chaim al Ben Ish Chai, lo querían como el Jajam, como el Rishon LeZion, lo querían tomar de Rishon LeZion en Eretz Israel. No quiso tomar el cargo. Pero esto fue justamente unos meses antes de que fallezca, ya estaba grande. Meses antes de que fallezca le ofrecieron el puesto de Rishon LeZion, no lo quiso tomar, y lo tomó otro Jajam, no recuerdo el nombre, y ya muy poco tiempo antes de fallecer, parece que mamás una semana antes de fallecer más o menos, viaja él a Eretz Israel, a la tumba de Yehezkel HaNaví, y se queda ahí durante una semana, el 5 de Elul parece que
que viajó para allá, el 5 de Elul, viajó a Eretz Israel, a la tumba de Yehezkel Anabí. Estuvo durante una semana haciendo tefilot y tahanunim, pidiendo muchas tefilot, tahanunim, durante una semana intensiva. Y parece que en Motzai Shabbat se sintió muy mal se sintió el Jajam Ben Ish Chai, y el lunes 13 de Elul de 1909 fallece el Ben Ish Chai HaKadosh. Y cuentan también de que en el momento que fallece y se escucha que fallece el Gadol Ador Rabbenu Yosef Haim, el Marana Ben Ish Chai, fallece, y se enteró en Jerusalén el Abbedin Gaon Gadol, se llamaba Rabbi Haim Berlin, un Gaon Gadol Abbedin de Jerusalén. Rabbi Haim Berlin se enteró, cuando se entera de que falleció el Ben Ish Chai, Karay Begadab, se hizo quería, rompió las ropas. En el momento que se enteró que fallece el Ben Ish Chai, estaba también ahí otro Ham muy grande, Rabbi Haim Sonnenfeld, parece que también, no sé, creo, también hizo quería también, sobre el momento en el que se enteran del fallecimiento del Ben Ish Chai, y trae que le hacen un esped muy grande y se lo llevan a Bagdad, y toda la gente hizo espedim 7 días, no trabajaron durante 7 días haciendo el espedim y llorando mucho por este gran personaje, Rabbenu Yosef Haim Marana Ben Ish Chai, que fue el jajá más grande en Bagdad, un jajá muy grande en su época, como dijimos, Mahloket en nacimiento 1832-33 o 1835, como trae la enciclopedia del Ben Ish Chai, y fallece en 1909. Esa fue la vida de Ben Ish Chai. Pero justamente algo interesante, como dijimos, él tomó el cargo en 1859, cuando falleció su papá. Su papá falleció el 7 de Elul 1859, y el séptimo día, que es donde hace el Sped Ben Ish Chai, el séptimo día del papá, era el 13 de Elul de 1859. Ahí mismo, en ese día, le dieron el cargo de ser, donde tomó el puesto de su papá, de 1859, 13 de Elul, hasta 1909, 13 de Elul. Fueron 50 años de mimín completos. Ahí menciona el libro, aquí trae también de que esos 50 años fue justamente también lo que Moshe Rabbenu fueron, también Moshe Rabbenu Nidmalé llamaba del 7 de Adar al 7 de Adar, pero dice que estuvo 50 años, los 40 años del Midbar, y 10 años que estuvo 50 años completos con el sufrimiento, con la carga, todo de Am Israel. Dice también aquí el Ben Ish Chai estuvo 50 años sirviendo como el Jajam de Bagdad. Que estas palabras sean en honor de Morenu Berabbenu Araba Gaon Gadol Kadosh Atzadik Rabbenu Yosef Haim.